De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan diariamente. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años de edad. 47% de los niños reciben correos pornográficos no deseados. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en Internet y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños y adolescentes. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un problema que incrementa infidelidad matrimonial. Aún así, el 67% de los hombres y 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto de 2006, el 20% de las mujeres sufren adicción a la pornografía. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a un solo clic de distancia y muchos están atrapados en la red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno recibirles en este día. Contento de estar una vez más aquí. Estamos hablando de la serie Atrapados en la Red y viene a mi mente una vez que mi mamá nos llevó a casa de mi abuelo y allí estaba la esposa de mi abuelo, que no era mi abuela porque mi abuelo tuvo muchas mujeres y entre ellas una era mi abuela, pero esta sí era la esposa, ¿no? Y estaba hablando sobre lo duro que habían sido sus padres con ella y lo recuerdo claramente porque como niño a mí me impactó su historia y ella decía a mi mamá, mi papá no nos dejaba relacionarnos ni siquiera con nuestros primos, ningún hombre podía acercarse a nosotros. Es más, esa fue la razón por la cual yo nunca fui a la escuela, porque mi papá decía que las mujeres solo aprendían a leer y a escribir para así enviar cartas a sus novios. Así que él no iba a facilitar que sus hijas estuvieran en eso. Y cuando nosotros hablamos de tecnología, computadoras, red, correos electrónicos, redes sociales y todo este mundo, no estamos diciendo que, hey, cuidado con eso, porque lo único que sirve es para pornografía, para destruirte, para crear adicción. No, esa no es nuestra posición. Y cuando tocamos este tipo de temas, sabemos que muchos se están preguntando, ¿qué tiene que ver la iglesia, la Biblia, Dios con el tema de la Internet? ¿Por qué hablar de este asunto y no aprovechar otros temas como la oración o la lectura de la Biblia o cosas más espirituales? ¿Por qué tenemos que tocar este tipo de temática? ¿Acaso la iglesia está en contra de todo lo que es nuevo y abraza todo lo que es viejo? ¿Vemos todo lo que es nuevo, innovador como algo malo y todo lo que es viejo como algo bueno? No, ustedes nos conocen. Usamos tecnología. Creemos que se pueden usar todas estas herramientas, pero que nuestro corazón es lo que determina si estas herramientas son usadas para el bien o para el mal. Y si yo tomo un cuchillo y les pregunto, ¿es bueno o malo el cuchillo? Ni es bueno ni es malo. Todo depende de quién lo use. Todo depende para qué lo use.
y se puede usar incorrectamente un cuchillo, ¿no lo creen? Si su hijo comienza a cortar la naranja así, ya ustedes saben que en pocos segundos tendrán que ir al hospital. Cirugía de mano. Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos a usar cuchillos, ¿sí? Les pedimos que lo coloquen sobre una tabla, que esta es la manera correcta, ¿ok? Y hoy les voy a enseñar a hacer un jugo de naranja. No, yo no soy chef. Ok. ¿Y qué me dicen de la gasolina? ¿Es buena o es mala la gasolina? ¿Saben? Hay cosas que la industria no usó durante muchos años porque consideraban que eran altamente peligrosos. Uno es la electricidad 110, 220 y todo este tipo de electricidad. Thomas Alva Edison dijo: no pueden usar ese tipo de electricidad, usemos la otra, la que es más suave. Y las primeras casas fueron iluminadas con esta energía que producen las baterías o los transformadores. Y fue Tesla quien dijo: no, vamos a usar la otra, solo coloquemos reglas, y de eso se trata. Cuando las cosas tienen mucho poder hay que colocarle reglas, porque en nuestro corazón, cuando tenemos algo con mucho poder, nuestra tendencia al mal hace que lo usemos mal. Y con razón Platón dijo: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie debería tener poder absoluto. Cuando alguien tiene poder absoluto, se corrompe absolutamente. Todos deberían tener sistemas que lo regulen. Por eso las democracias necesitan tener una Corte Suprema de Justicia independiente, tener un ejército independiente. Cada uno está regulando al otro, está diciendo: no hagas eso. Pero cuando se tiene un poder absoluto, se corrompe absolutamente. Y es interesante cómo nuestro mundo usó durante muchos años el querosén, y cuando se refinaba el petróleo y se sacaba el querosén, había una sustancia que se botaba. Y John D. Rockefeller, cuando iba a sus refinerías, veía que botaban un montón de material y preguntaba: ¿por qué botan esto? Le decían: es sumamente volátil y es muy peligroso, no se puede usar, no hay manera de usarlo. Y era la gasolina. Botaban la gasolina porque era muy poderosa. Contrató una cantidad de ingenieros y les pidió: hey, podemos hacer un motor movido por gasolina. Y allí fue donde se inventó el motor a combustión de gasolina. ¿Creen ustedes que la gasolina es peligrosa? Sí. Y por eso tenemos la gasolina guardada o lo que es combustión en lugares especiales. Si ustedes ven a sus hijos derramando gasolina, ¿saben que es peligroso, sí o no? ¿Saben que es peligroso? Bueno, creo que coloqué mucha, ¿no? ¿Qué pasa con la gasolina y los fósforos? ¿Son amigos? No. Todo esto está estudiado, ¿ok? Ok. Entonces, si su hijo se coloca encima de la gasolina y enciende un fósforo, ¿es peligroso, sí o no? ¿Y qué pasa si es agua? Ok. Tiene poder estas cosas. Y tú tienes tu automóvil, y cuando estás en tu automóvil tienes poder. Y por eso es que hay reglas de tránsito. Y por eso es que se inventaron las líneas llamadas las líneas McCarroll, que son las líneas que colocan en las carreteras para separar a los automóviles. Rayado blanco, rayado amarillo, luego las señales de tránsito, porque nuestro corazón tiende a lo malo. La internet no es ni mala ni buena, es muy poderosa, y nuestro corazón puede usarla mal. Yo recuerdo la primera vez que me conecté a internet fue en 1995. Vino una misionera de un movimiento llamado Juventud con una Misión, Jucum, y ella vino a Barquisimeto y teníamos amigos en común, y
me preguntó, ¿en tu casa hay línea telefónica? Su nombre es Laurie. Y sí, bueno, necesito para enviar unos correos a mi familia. Y yo no entendía mucho el asunto, ¿no? Porque en 1994 se envió el primer correo electrónico a través de la internet. Y era 1995, habían pasado apenas unos meses, así que esto era muy nuevo. Y ella me abrió su computadora, por supuesto una IBM, en aquel tiempo solo había IBM, y me mostró una carpeta, una bandeja de correos salientes. Y me dijo, los correos están en esta bandeja. Tú vas a conectar este cable a la línea telefónica, a la computadora, pisas aquí en conexión y va a comenzar a buscar la línea telefónica, va a hacer un sonido allí extraño y luego que haga este sonido, entonces cuando... ¿Recuerdan ese sonido? Y uno se queda esperando. Sí, ese era el sonido. Entonces, esperabas. Se está conectando. Ya viene. Lo peor es que a veces ni se conectaba. A ver, ¿cuántos les da nostalgia ese sonido? ¿Cuántos recuerdan ese sonido? Y sí, tienen unos cuantos años ustedes. Los que lo recuerdan. Aquellos que ni lo reconocen, ¿qué es eso? Vienen de otra generación, sin duda. El punto es que cuando pisé la carpeta de bandeja de salida, salió un recuadro donde había esa bandeja y comenzaban a volar sobres de correo hacia el mundo, porque había un dibujo del globo donde como que llegaban y yo dije, wow, esto es asombroso. Antes los misioneros, para que su familia supiese de ellos, tenían que esperar meses si estaban en la India, en África, en la China, el correo. En cambio ahora, apenas se conectan, la familia sabe dónde están, si llegaron, si no llegaron. Yo dije, llegará el día donde nadie enviará correos escritos a mano. La gente usará esto. Y mi curiosidad me llevó entonces a mirar algunos iconos y cliqué en uno que decía internet. Y se abrió una página y decía Altavista. Fue el primer buscador. 2 años después apareció Google. Y hoy por supuesto que todos googleamos, ¿sí o no? Usted va al médico, el médico le dice, oye mira, ese dolor que tienes es una lesión lumbar y tienes una fisura, yo no sé qué. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Empieza a googlear. Sí, el tratamiento, vamos a colocarte compresas frías, calientes. Pero un momento, doctor, aquí dice que eso es contraindicado. Porque ahorita todo el mundo es médico. Googlea y ahora los médicos se están resintiendo con nosotros. Un día vas a llegar con una cortada y te van a decir, bueno, googlea, porque se te cierre. Ok. Lo que yo nunca imaginé es el poder destructivo que también tendría toda esta red por medio de la pornografía. La semana pasada Franklin les habló acerca de cómo era tan difícil para muchos de los que están aquí o para sus padres encontrar material pornográfico. Tenías que ir a un kiosco y la de atrás, sí, la revista de atrás, esa, una bolsa, esconderla, llegar, todo era ahora no, a un clic y ya estás. ¿Cuántas páginas? ¿Sabían ustedes que la industria pornográfica reúne más dinero que si usted juntara todas las empresas como Ford, General Electric, eBay, todas las grandes empresas? Usted las junta y no alcanza para las ganancias que tiene el mundo de la pornografía, entendiendo que apenas un 10% de todas las páginas son pagadas y las demás son gratuitas. En ese momento yo no vi el poder destructivo. Pero ¿quiénes son los más perjudicados y afectados en todo esto? No hay duda que son los niños. Porque quienes ya entonces venimos de una generación donde ahora tenemos 40 años o más, nosotros somos los forasteros en medio de la web. Pero los niños nacieron en ese sistema. Ellos son los nativos.
Tengo una niña de 3 años, Naomi. Ella muchas veces, papi, préstame tu iPad. Yo se lo facilito. Así que ella pisa, abre, cierra ventanas, quita. A veces le digo, yo te lo busco. Y ella misma lo busca. Es más, muchas veces hace cosas y yo no sabía que se podía hacer eso. Claro, no se lo digo para no pasar por ignorante. No, imagino, una niña de 3 años. ¿Qué es lo que dicen los estudios? 47% de los niños reciben propaganda pornográfica todos los días. Tus hijos están dentro de esas encuestas. Una encuesta realizada por Enfoque a la Familia señaló que 47% de las familias mencionaron a la pornografía como uno de sus problemas, de los problemas que están enfrentando. Lo asombroso es que el 93% de los encuestados asistían regularmente los domingos a la iglesia. Eran familias cristianas. El venir a una iglesia todos los domingos no te va a librar de esto. El pensar, es que mis hijos son cristianos. Este es un hogar cristiano. No. Y Franklin hablaba acerca de cuando nos volvemos vulnerables, sea por ingenuidad, sea por ignorancia, sea por apatía, porque no prestamos atención. La mayoría estamos allí. El Departamento de Justicia norteamericano hizo esta advertencia. Dijo, nunca antes en la historia de los medios de comunicación en los Estados Unidos, el material indecente y obsceno ha estado tan accesible a tantos menores en tantos hogares de nuestra nación con tan pocas restricciones. Es un gran poder, pero que no tiene restricciones. Es un gran poder que está en las manos de tantos niños. Ahora, por supuesto, cuando yo leo estas encuestas, muchos de ustedes piensan, claro, ese es el problema de los americanos, porque tienen una mente tan corrompida, tan cochina. Esos son los americanos. No. ¿Sabe usted que de los 10 primeros países que consumen pornografía altamente ofensiva y explícita, llamada la pornografía triple X, de los 10 primeros países, 6 están en América Latina? 6 están en América Latina. Así que es un asunto también de latinoamericanos. Es un asunto que nos está afectando. ¿Y qué es lo que quiero que sepas hoy? Que la pornografía es altamente adictiva y tiene el poder para destruir tu vida, tus relaciones y tu futuro. Es altamente adictiva. La gente comienza con pornografía suave, pero luego, si quiere experimentar lo mismo, tiene que agregar una dosis mayor. Así que revistas como Playboy o Penthouse, que por cierto Penthouse se declaró en quiebra, muestran pornografía a mujeres desnudas. Pero luego entonces viene la otra pornografía, la que muestra relaciones sexuales. Viene luego la otra. Tiene que ir pasando a niveles. Así que luego viene la pornografía sadomasoquista. Luego viene la pornografía infantil, que es aberrante. Y les diré por qué es aberrante. ¿Dónde creen ustedes que consiguen a los niños con los cuales hacen la pornografía infantil? Son niños raptados. Existe algo que se llama la esclavitud moderna. Hay más de 28 millones de esclavos en nuestro mundo. Hombres y mujeres que son raptados, les ofrecen trabajos en otras naciones. Les dicen, te vamos a llevar a otra nación, allá vas a tener esto. Y son engañados, y cuando llegan, por ejemplo, gente de África o de la ex Unión Soviética o incluso de países latinoamericanos, cuando llegan a estos lugares les quitan los pasaportes, comienzan a subyugarlos, comienzan a atemorizarlos, los llevan a casas que tienen sótanos y allí después que los subyugan a estas mujeres las llevan a prostíbulos, a otros los llevan a esos lugares donde graban las películas pornográficas. Muchas veces la gente que ve pornografía cree que todas las mujeres que están incluidas en la pornografía están allí por su voluntad propia. No. Muchas son esclavas sexuales. Otras son mujeres o adolescentes que de niñas fueron abusadas sexualmente en su propia familia y que no valoran su cuerpo,
y que sencillamente están pensando: ¿de qué me voy a cuidar? Yo no tengo nada que cuidar. Y se entregan a ese mundo porque no tienen amor propio, no se aman a sí mismas. ¿Qué es lo más problemático que veo en la pornografía? Que la mayoría de nuestros jóvenes sienten que no tiene nada de malo ver pornografía. Los estudios señalan que 67% de los muchachos jóvenes y 49% de las jovencitas entre 18 y 26 años consideran que el ver pornografía es un comportamiento aceptable, que no está mal, que cuál es el problema. Y es una buena pregunta para hacernos: ¿por qué preocuparnos por la pornografía? ¿Qué tanto daño puede hace a la mente ver un cuerpo desnudo o ver a la gente tener relaciones sexuales? ¿Por qué no lo tomamos más bien como educativo? ¿Por qué no lo tomamos más bien como formación? ¿Cuál es el escándalo que queremos hacer con la pornografía? No es porque son religiosos y porque todo lo ven malo. Lo primero es: ¿qué dice la Biblia sobre el asunto? ¿Qué piensa Dios sobre esto? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿qué piensa Dios sobre el asunto? Muchas veces la gente piensa que el momento más inmoral de nuestra humanidad es ahora. Y yo creo que, por supuesto, que estos poderes hacen que la inmoralidad esté al alcance de la mano. Pero hubo una generación que fue tan inmoral que hicieron todo lo inimaginable con sus vidas sexuales, y fue el Imperio Romano. El Imperio Romano promovía orgías de todo tipo. Habían cultos a diosas y la gente iba desnuda a esos templos, y era como ver pornografía pero en vivo. Así era el Imperio Romano. Los emperadores promovieron la inmoralidad, no había nada de reglas. Se olvidaron de Dios porque no había Dios, y porque si había y sus dioses les gustaba que ellos ofrecieran sacrificios siendo inmorales. Y cuando el apóstol Pablo, quien fue al principio un perseguidor de la iglesia y luego tiene un encuentro con Jesús, y es algo casi milagroso, y que era perseguidor ahora pasa a ser un convertido al camino o al cristianismo, él comenzó a hablar de Jesús, de la Biblia, a las ciudades de Asia Menor, que en aquel momento eran grandes metrópolis: Corintios, Tesalónica, Gálatas, Éfesos. Y la gente se convertía, pero ellos llevaban esa vida y tenían preguntas. ¿Qué de ir donde las prostitutas? ¿Qué de ir donde estos templos donde se exhibe estas cosas? ¿Está mal? ¿Podemos hacerlo? Y Pablo tenía que dar respuestas. Y pienso que son las mismas preguntas que hace la iglesia hoy en día. ¿Qué de la pornografía? ¿Qué de estas cosas? Y los jóvenes piensan: ¿pero qué tiene de malo? Esto no me va a atar a mí. Veamos qué dice Dios. ¿Les parece? Primera de Tesalonicenses 4:1 al 8 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente. ¿Cómo se lo pide? Encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, no en mi nombre, dice Pablo. No soy yo el que me inventé esto para ponerles cargas pesadas. Sí, porque yo, Pablo, soy un aguafiesta. No quiero que ustedes se diviertan. No, Pablo está diciendo: eso no me lo inventé yo. Es en el nombre del Señor Jesús al cual ustedes sirven o siguen. Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Así que hay dos modos de vivir: uno que agrada a Dios y otro que desagrada a Dios. ¿Quieres hacer sonreír a Dios? ¿Cuál es el modo de vivir que agrada a Dios? Tal como lo aprendieron de nosotros. En otras palabras, nosotros modelamos. Y esto es importante para los padres que están aquí. No pidan a sus hijos que lleven un modo de vivir si primero ustedes no lo están modelando. Si primero ustedes no lo están modelando. Yo recuerdo que tenía un familiar que él por medio de palabras obscenas, pero bien elevadas de tono, le decía a su hijo: mira, yo no sé qué. No digas grosería. Yo no sé cómo lo hacía, ¿no?
Y dice, de hecho ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Saben cuál es el problema? Que esta palabra no se entiende. O esta palabra santificados es muy mal interpretada. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto latinoamericano, ¿qué es un santo? Cuando alguien le dice, sí, allá en la esquina donde están los santos. Usted entiende que un santo es una imagen, sea hecha de madera, de todo, que está ahí. Entonces usted lee esto y usted dice, que sean santificados. Aquí no debieron poner más bien momificados. Porque los santos no se mueven, los santos están ahí. Y si yo quiero llevar una vida santa, me imagino que no debería moverme ni mirar para ningún lado. Pero Pablo está hablando a santos vivos. Pablo está hablando a santos que se mueven. ¿Y cómo lo interpretan? La palabra santo quiere decir apartado para fines superiores. Eso quiere decir la palabra santo. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra santo se refiere a los objetos del tabernáculo. Allá, año 1600 antes de Cristo, está Moisés y todo esto. Y le manda a hacer una tienda y le manda instrumentos y dice, esos instrumentos van a ser santos. En otras palabras, solo lo pueden usar para el tabernáculo. Y ahora Pablo usa una palabra que se usaba para cosas, la usa para la gente. Dice, ustedes deben ser santificados. ¿Cómo es eso, Pablo? Ustedes deben vivir vidas apartadas para agradar a Dios. Imagínense que usted tiene una tabla y usted decide, ¿qué va a hacer con esa tabla? Puede usarla para dividir un gallinero, puede usarla para hacer un puente donde hay un barro ahí en el patio de su casa, coloca la tabla para caminar sobre ella. Usted decide qué uso le va a dar, pero ¿qué tal si usted dice, wow, esta tabla, voy a hacer algo mejor? Busca una sierra caladora, comienza a cortar, lija, coloca clavos, pega, vuelve a lijar, coloca barniz y hace una hermosa silla. ¿Quién decidió que esa tabla iba a ser una hermosa silla que usted va a colocar en la sala de su casa? No fue la tabla, fue usted, porque usted es el dueño de la tabla. No eres tú quien decides que será santo o no. Quien lo decide es aquel a quien le has entregado tu vida. Se llama Jesús. Y Él quiere usar a gente común para fines trascendentes y maravillosos. Eso es. Entonces Pablo dice, cuando dice sean santificados, es busquen ser moldeables y que Dios haga con sus vidas lo que Él quiere. Dejen de vivir vidas autodirigidas, independientes. Pero cuando habla acerca de esto, luego toca el tema de la sexualidad, porque creo que es un tema donde más debemos ser moldeados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Y la palabra original que Pablo usa es la palabra porneia. Porneia. Y de esa palabra deriva la palabra fornicación. Ese es el latín. Y nosotros la llevamos a fornicación. Pero realmente es fornicación, porneia, porque viene de porneia. Pero ¿qué otra palabra ustedes creen que viene de porneia? ¿A qué se les parece? A pornografía. Aquí es traducida como inmoralidad sexual, pero se refiere a todo lo que tenga que ver con pornografía. Porneia gráfica, esa es la pornografía. Y dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. ¿Crees que la pornografía te lleva a tener dominio propio? O más bien te dice, mira, todo el mundo lo está haciendo y lo mejor, no hay consecuencias. ¿Creen ustedes que eso es cierto? Jóvenes que están aquí, quizá ustedes no saben que en 1960 solo habían 2 o 3 enfermedades de transmisión sexual. Y cuando Fleming entonces toma la penicilina, entonces el mundo dijo, wow, ya nos libramos de las enfermedades de transmisión sexual. Pero no es cierto, el problema estaba en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, todo sale del corazón. Hoy día tenemos casi 100 tipos de virus de papiloma humano. El principal causante
de cáncer de cuello uterino que mata a más mujeres cada año que cualquier otra enfermedad. Pero el año pasado, el virus de papiloma humano fue la causa número 1 de cáncer de garganta y dejó atrás al cáncer de garganta por cigarrillo. ¿Qué les parece? Virus de papiloma humano. Pero no solo es el VPH. ¿Qué me dicen de la clamidia, gonorrea, sífilis? ¿Qué me dicen de las hepatitis contraídas por contacto sexual? Y nos dijeron que el SIDA era lo peor, pero el SIDA no es la enfermedad de transmisión sexual que más mata, es el VPH. ¿Y qué te dice la pornografía? Todo el mundo lo está haciendo y no hay consecuencias. ¿Creen que eso es cierto? Sí, James Bond quizás rescata a la chica y se acuesta con la chica. Porque la chica, ¿cuál es el premio que le da James Bond por rescatarla? Su cuerpo. Y James Bond nunca va al urólogo. Pero eso es película. Si hay consecuencias y el mundo lo está viviendo. Es tanto así que hoy día las cepas de sífilis y de gonorrea cada vez se hacen más difíciles de tratar, al punto que en Europa y en Asia se está luchando contra lo que se llama la sífilis incurable, porque se ha desarrollado una cepa que ningún antibiótico la está tratando, no hay forma. La ciencia médica está perdiendo la batalla contra las enfermedades de transmisión sexual. ¿Saben por qué? Porque si el ser humano no sana su corazón y no hace lo que Dios le agrada, viviremos las consecuencias. La Biblia es el manual para el hombre. Por eso cuando yo veo todos estos estudios lo único que están haciendo es confirmando lo que ya el apóstol Pablo había dicho, lo que ya Dios había dicho. Y dice, controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Pablo está diciendo, está bien, ellos no conocen a Dios, no tienen la Biblia, no saben nada, pero no ustedes. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. La inmoralidad sexual te lleva a ver al otro como un objeto, te llega a aprovecharte del otro solo para satisfacer tus apetitos. Solo tener una novia para acostarte con ella, pero a la larga no te importa esa mujer. Solo usar ese chico, pero sin ningún compromiso y punto. Escuchaba una canción, algo así, reggaetonera, que decía, yo te lo había dicho, que era sin compromiso y tú entonces creíste que no era así y tal. Sí, yo también soy rapero, algo así, ¿no? Y eso es lo que el mundo está diciendo. No hay problema, no hay compromiso, pero lo mejor, no hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Les dijeron que había sexo seguro, ¿no es cierto? No existe el sexo seguro. No hay ningún condón que pueda tapar el escroto, que es quien guarda los testículos del hombre, o el vello púbico. Y el VPH vive en el vello púbico, vive en el escroto, así que no hay condones delantal. Pero lo más importante, nadie ha creado un condón para el corazón. Nadie. Dejará huellas. Y dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dicen los estudios? Corroboran los estudios científicos, sociológicos, psicológicos, lo que la Biblia dice. La experta Jill Manning, una PhD norteamericana experta en adicciones, fue contratada por el gobierno americano porque Playboy interpuso una demanda a un hombre cristiano, uno de los mayores escritores, llamado James Dobson. James Dobson estuvo a punto de ir a la cárcel demandado por Playboy, porque Playboy decía que James Dobson mentía con sus estudios cuando decía que la pornografía dañaba a la gente.
Así que contrataron a esta experta y créame, esta experta no es ni predicadora, ni pastor, ni sacerdote, no está en el mundo de la religión, está en el mundo de la ciencia. Le pidieron, haga un estudio a ver si realmente la pornografía es tan dañina como dice este James Dobson. Miren lo que resultó del estudio. Ella dijo, o su estudio arrojó, sobre los efectos que tiene la pornografía cuando ha sido expuesta directamente en niños y adolescentes, respuestas emocionales traumáticas o respuestas negativas duraderas, actividad sexual demasiado temprana, aumento en el riesgo de desarrollar compulsiones sexuales y comportamientos adictivos. ¿Y cuándo una sustancia, una actividad o una relación se vuelve adictiva? Cuando necesitas una dosis más, porque quieres repetir la primera experiencia. Ustedes han oído de gente que muere de sobredosis y muchos de ustedes creen que ellos se suicidaron, querían morir. No es cierto. Cuando una persona muere por una sobredosis, en la mayoría de los casos es un accidente. Porque quería sentir lo que un día él sintió hace 2 años cuando experimentó por primera vez con esa droga. Comenzó a aumentar la dosis hasta que llegó un momento donde se le pasó la mano. ¿Cómo comienza la pornografía? ¿Recuerdan? Pornografía suave, luego más explícita, luego viene la pornografía pseudomasoquista, luego viene la pornografía infantil y la persona va llenando su mente de basura y toda la basura que entra, basura que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo malo comienza adentro y va afuera. Basura que entra, basura que sale. No seas ingenuo. Si llenas tus oídos con basura, la basura va a salir. Si llenas tus ojos con basura, la basura va a salir. Si llenas tus conversaciones de basura, la basura ya está saliendo. Si, hombres que están aquí, si la música que escuchamos es música que degrada a mujeres, no crean que no va a tener un impacto en nuestras vidas. Por supuesto que lo va a tener. Si la música que escuchas, el reggaetón que escuchas, lo que escuches, y no estoy en contra, por supuesto, del reggaetón, me gusta. El punto es que yo escojo las letras, porque yo no tengo problemas con la música, pero con las letras sí tengo que escucharla. Esta mujer, entre su estudio, dijo, hay un riesgo de un punto de vista incorrecto fuera del contexto de la sexualidad. En otras palabras, la persona asidua a la pornografía deja de pensar en la sexualidad de forma correcta. Además de esto, una fijación en otros seres humanos para obtener una gratificación sexual egoísta, lo que puede llevar a la violación, el abuso y otras formas de hacer daño. Y allí fue, con esta investigación, donde se comenzó a regular la pornografía en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Pero esto fue antes de la internet y de las redes sociales. Otros datos del poder destructivo de la pornografía: tanto el 40% de los adictos al sexo, el 40% de los adictos al sexo pierden sus trabajos. Tiene el poder para arruinar tu futuro. 58% sufren pérdidas financieras. La pornografía hace que aumente la infidelidad en un 300%. Quiere decir que una jovencita que está casándose con un adicto a la pornografía, esas promesas que hace en el altar, esta persona no tiene base para cumplirla. Pero un matrimonio que entra en pornografía para estimularse, entonces también se entregan a la infidelidad. Un estudio que se hizo a niños entre 10 y 17 años de edad indican que el hecho de ver pornografía provoca un sentimiento de soledad y depresión. Otra consecuencia para los jóvenes es el aumento de una actitud de usar al otro para explotarlo sexualmente. El 90% de los criminales más agresivos o de los asesinos en series declaran que su principal hobby es la pornografía. La pornografía desensibiliza. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Salomón advirtió y dijo, Proverbios 23:7,
porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Qué dijo Salomón? ¿Sabe? Como usted es en su corazón y en su mente, así usted va a actuar. Usted no puede meter basura y creer que va a ser otra persona. Usted no puede pensar de una manera y actuar de otra. Como piensa, así actuará. ¿Qué podemos hacer? Uno, establezca límites saludables de cuidado y protección. Mantenga las redes sociales, toda comunicación por medios electrónicos con sus hijos, con su esposa, con su familia, con su esposo, de manera común y que se haga en espacios comunes. Un acuerdo que he llegado con mi esposa es: nuestros hijos nunca tendrán un televisor en su cuarto. Y si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Si creen que es un asunto de, hey, nosotros somos ricos y poderosos, podemos hacerlo. No se trata de ser rico o poderoso. Prefiero estar en una constante tensión con mis hijos. Papá, pero entonces nunca vamos a tener televisor. Sí, hijo, un día lo tendrás cuando te cases. A que mi hijo luego en la noche encienda el televisor y esté pensando, apago esta película, ¿la cambio o no? No quiero que ellos estén en esa tensión. Así que los televisores en los espacios públicos de nuestra casa, para ellos como niños. Las redes abiertas, no hay claves secretas. Si mi hijo tiene una clave en su celular, yo la sé. Si tiene una clave en el correo, yo la tengo. Si tiene el Facebook, es revisar esto, pero también compartirlo. Nuestros teléfonos son personales, pero no son privados. Mi esposa tiene su teléfono, yo tengo mi teléfono, ella tiene su número, yo tengo mi número, pero no es privado. Ella puede tomar mi teléfono cuando quiera, yo puedo tomar su teléfono cuando quiera. Y sé que muchos hombres están pensando, y algunas mujeres, bueno, eso es bueno para los niños, sí, pero no estoy tan seguro que para mí sea bueno, ¿no? Pues mucha restricción también. Ni que uno fuera un muchachito. Casualmente, porque no eres un muchachito. Esa es la razón. Porque, ¿qué creen? ¿Que no es una carnada? ¿Qué creen que no atrae? ¿Qué creen que, mira, tú estás trabajando y empieza, abre aquí, chica sexy, qué tal, que mira, en tu propia ciudad? Sí. Y mujeres, la pornografía también te puede atrapar. Y te atrapa por ese deseo de búsqueda de romance. Te atrapa por ese deseo de buscar experiencias diferentes. Infórmese sobre filtros que hay para reducir el impacto de la pornografía en sus hijos. No permita que sus hijos consuman alcohol hasta los 21 años. ¿Y por qué? Hay algo que se llama el sistema límbico, se desarrolla después de los 23 años, antes no. Esa es la razón por la cual las compañías de automóviles no rentan automóviles a menores de 25 años. ¿Por qué? Porque saben que el límbico, que es el fiscal del cerebro, no lo tienen. Y jóvenes, no se ofendan. Para eso papá y mamá, Dios los colocó. Ellos ven cosas que tú no estás viendo. Y todo esto, la influencia del alcohol, también lleva a las personas a experimentar. Conozcan los padres de los compañeros de sus hijos. Pero hay que informarse sobre el tema de la pornografía. Y por eso quisimos hacer esta serie. Reconocer que tenemos un intruso inmoral que está invadiendo nuestros hogares. Estudios científicos han demostrado que la mala comunicación acerca del sexo crea un impacto negativo en la vida de los niños. Tenemos que hablar de estos temas, tenemos que hablar de sexo. No esperen que sus hijos crezcan. Cuando tengas 12 años vamos a tener la gran conversación. No, la gran conversación se da pedacito por pedacito por pedacito. Desde que tienen 2 años, 3 años, 4 años. Y claro, a su idioma, pero hay que hacerlo. Quiero recomendar un libro. Se llama La verdad al desnudo, del doctor Josh McDowell. Leo este libro con Andrés.
Recuerdo cuando Andrés tenía como 6 años, le hablé sobre las prostitutas, la prostitución y todo eso, una noche, y bueno, al siguiente mañana lo llevo al colegio. Entonces él está allí detrás, me dice: papi, te voy a hacer una pregunta. Dime, hijo, de lo que estábamos hablando anoche. Ah, ok, cuéntame, ¿cuánto cobra una prostituta? Claro, yo enseguida pensé: ¿para qué quiere saber eso este muchacho? Pero este es el otro punto. Sean abiertos a las preguntas, no restrinjan las preguntas. Hay padres que son suspicaces. Papá, ¿qué es el clítoris? ¿Por qué me estás preguntando eso? Si cada vez que mi hijo me hace una pregunta sobre sexualidad, yo entonces coloco una cara de ponchado, una cosa. ¿Sabe qué le estoy diciendo a mi hijo? No me pregunte sobre eso. Si él no tiene la libertad de preguntarme a mí, le preguntará a otro. Y ese otro son sus compañeros de clase. Y ese otro es personas que no le van a dar información confiable. Esto se tiene que hablar en casa. Nosotros desde niños, tanto mi esposa como yo, hablamos acerca de la vulva, el clítoris, la vagina. A Andrés y a las niñas les hablamos acerca del pene, en fin, el escroto, los testículos, todo. No le ponemos nombres raros a los órganos genitales. La palomita, el pajarito, la cholita. Señores, estas palabras no son obscenidades, son partes de nuestro cuerpo y nuestros hijos deben conocerlas. Quizás a ti cuando eras niño no te hablaron, pero si no las hablamos, esto crea distorsión. Así que, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan durante toda esta semana? Si no han comenzado, comiencen. Hay buena literatura en cualquier librería cristiana acerca de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Hablemos. Pero también hay que hablar sobre pornografía. Hay que hablar sobre lo que tienen las redes. Hay que hablar sobre lo destructivo que es. Hay que hablar sobre el peligro que ellos están enfrentando. Porque así libraremos a nuestros hijos de la destrucción y del poder que estos tienen. Pero para ustedes, hombres y mujeres, también en el matrimonio hay que hablar acerca de esto. Y hombres, reconocer que esto nos atrae, que esto tiene poder en nuestras vidas. Si no fuera una carnada, no la lanzaran. Dejar de tener secretos. Los secretos matan. Así que, ¿qué quiero que hagas? Esta semana promueve una conversación sobre los peligros de la pornografía en internet con grupos cercanos, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y si eres padre, háblalo con tus hijos. Mientras más lo hablemos, más libres estaremos. Dios quiere que tú camines en libertad y que no te dejes esclavizar por nada. Él te hizo libre. Él quiere tu libertad. Coloquémonos de pie y vamos a orar. La próxima semana voy a hablar a aquellos que ya están enredados. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir? Si sientes que estás enredado, ¿cómo salgo de esto? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Eres bueno, eres maravilloso. Das luz a nuestras vidas. Gracias, porque hoy entendemos mejor cuán adictiva es la pornografía y el poder que tiene para destruir nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro futuro. Y gracias, Señor, porque podemos luchar contra esto. Podemos ir en contra de esto. Danos sabiduría para hablar de estas cosas con nuestros hijos, de estas cosas como matrimonio, de estas cosas con nuestros amigos y hombres que también quieren mantenerse en pureza, y mujeres, entre mujeres que quieren mantenerse en pureza. Líbranos de estas cosas. Llévanos cada día más y más a la libertad y danos sabiduría para hacer lo correcto y valor para enfrentarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Adiós.